Bienvenido a una nueva reflexión sobre educación. Hoy, la educación al servicio del poder. En la anterior reflexión mencioné el poder también. En esta debo comenzar señalando que, como estamos reflexionando sobre los periodos de tiempo antes de la escritura, ellos no sabían que lo que hoy llamamos poder es lo que ejercían, simplemente se comportaban así. No sabemos qué nombre le daban, ¿no? Simplemente así se comportaban. ¿Cómo lo sabemos? Porque se siguen comportando de la misma manera. Lo mismo tampoco sabían que estaban educando el cerebro. Eso lo sabemos realmente hasta hace muy poco tiempo. Solo sabían que si transmitían unas habilidades, los jóvenes y otras personas las aprendían. Entonces podríamos decir que esta reflexión es la educación del cerebro al servicio del poderoso. El cerebro, hoy sabemos, tiene dos grandes funciones mentales. Unas las racionales, que maduran lentamente, son graduales, el pensamiento, meditar, el análisis, el raciocinio, son lentas. Fíjese que usted no puede razonar frente a un niño o una niña de 2 años de edad explicándole algo. Todavía su razón no ha madurado, no se ha desarrollado. Eso sucede lentamente. Por otro lado están las funciones creadoras o míticas. Esas funciones sí se desarrollan o son más permeables muy pronto. Y lo que ponemos ahí se pega sin cuestionamientos. Por ejemplo, fíjese usted que uno no cuestionaba la existencia del ratón Pérez. No sé si en otros países existe el mismo mito. Cuando uno se le caía un diente, lo dejaba debajo de la almohada o en la mesa de noche y al otro día había un billete. O la existencia del niño Dios, que trae los regalos en Navidad. Lo misterioso, no se sabe. ¿Cómo llegó el niño Dios? Le decían los papás a uno y uno se quedaba con esa explicación. En mi época de joven había mitos, misterios como el Triángulo de las Bermudas, la construcción de las pirámides de Egipto. Eran mitos que se pegaban muy fácil, tanto que hoy los recuerdo sin necesidad de esculcar mucho en la memoria, porque quedan grabados. Nadie dice no recordarse del ratón Pérez, porque se quedan grabados. Los misterios, la noción del misterio aparece muy pronto en la vida. Esas son las dos funciones. Cuando somos niños o niñas, las creadoras o las míticas son más fáciles de llenar, de alimentar, de nutrir, de sembrar incluso, y quedan para toda la vida. En ocasiones, ya adultos, nos llama la atención los misterios. ¿Quién gobierna el mundo? A veces preguntan. O esos de el no se sabe quién, no se sabe cómo. Atraen poderosamente. Bien. En el pasado que nos estamos refiriendo, insisto, en el antes de la escritura, debía haber fenómenos naturales, como los hay hoy, que aterraban a las personas.
antes de conocer las razones por las cuales hay un fenómeno natural como un huracán, causa temor el huracán. Hoy también, por supuesto, pero ya sabemos que es un huracán, por lo menos no le atribuimos un mito, no lo convertimos en un misterio. Muchas de esas fuerzas naturales que hoy conocemos eran misteriosas para esas primeras poblaciones, asentamientos, pueblos, tribus, etc. Y así como hoy debían identificarlas en el sentido en que había fuerzas naturales que eran benéficas, la lluvia, la luz, la fertilidad, etc. Y había fuerzas que dañaban, perjudicaban, los huracanes, los terremotos, la sequía, la oscuridad, etc. ¿Cómo interpreta la mente esas fuerzas cuando no conoce las razones que la explican? Apelando a la función creadora del cerebro. Y el cerebro crea una explicación, ¿cierto? Todavía hoy pasa. Aquellas fuerzas que no comprendemos, el cerebro creador le da una explicación mítica, misteriosa. Bien. Entonces, vamos al poderoso, que ya lo vimos en la anterior reflexión, que ahí está desde esos tiempos y hoy lo vemos. Se mantiene hoy. Esos personajes que, como decía, por fortuna son pocos, ahí están y la naturaleza nos los lanza con cierta frecuencia a que gocen el poder, a que lo busquen, lo atesoren y atesoren bienes también. ¿Cómo actúa el poderoso frente a esas fuerzas naturales que en esos tiempos la mayoría o todas eran desconocidas? Pensemos no en intencionalidad, sino pensemos en la naturaleza de su actuar. No es que ellos decidieran en un comité estratégico, no. Simplemente ellos actuaban motivados por su ambición de poder que ya tenían. Hoy la vemos, debemos imaginar que en esa época ya existía. Tenía que ser así. Cuando aparezca la escritura lo vamos a ver con mucha más claridad. Motivados por su ambición, su deseo de tener más poder y conservarlo el que tienen, todo cerebro cuando necesita ser recursivo, cuando necesita innovar para defenderse, para mantener una posición, apela el cerebro, no la conciencia, a la creatividad. Entonces, el poderoso con su círculo, que debía tener, por supuesto, su creatividad se enciende para crear mitos, explicaciones que les sirvan para mantener el poder. Ya no solo la esclavitud por la fuerza física, sino ahora le añade un elemento adicional que son explicaciones a los fenómenos naturales del bien y del mal, o los benéficos o los dañinos. Y una herramienta que también hoy existe, no solo entre los poderosos políticos, sino entre los gerentes, por ejemplo, los jefes, los managers, los líderes, los capataces, etcétera, que es el miedo.
El miedo, hoy lo vemos, si gana tal candidato ustedes van a quedar sin empleo, dice el dueño de una fábrica. El miedo es un arma gerencial, universal. Cuando el gerente no tiene otras armas racionales y pulidas, científicas, apela al miedo. Debían hacerlo en esa época también, sin que le llamaran miedo, por supuesto. Si ustedes se portan mal, esas fuerzas naturales de la cosecha va a ser mala, o fue mala porque ustedes se portaron mal. Los esclavos se portaron mal, se quisieron atacarme, ¿no? Quisieron quitarme el poder, por eso hubo una sequía, por eso hubo un terremoto, por eso hubo las lluvias excesivas, las inundaciones. Como se portaron bien, hubo una buena cosecha. Y entonces le enseñan, fíjese, educación, le enseñan a los hijos de los esclavos, de los trabajadores, de sus dueños, es decir, de su propiedad, que es la gente, le enseña a la gente, a su tribu, desde muy niño y niña, que hay fuerzas naturales que los dioses, digámoslo así, hoy sabemos, por lo menos le pusimos palabra a nosotros, los seres humanos, los dioses son los que actúan según ustedes se comporten. Si hay sequía, los dioses se enojaron con ustedes porque no me hicieron caso. No fueron juiciosos, llamémoslo así, una palabra moderna. O, si se portan bien, si fueron a la guerra cuando les dije y ganamos, es porque los dioses interpretaron que ustedes hicieron lo que yo dije. De ahí al salto que después se vive en toda la historia de la humanidad, hasta casi la Revolución Francesa, es muy rápido. Y el salto al que me refiero es: el poderoso es descendiente, es nombrado por los dioses, es su representante en la tierra, y gracias a esos dioses, él domina a la población. Él es el encargado de, como un gran padre, cuidarlos. Y los tiene que cuidar, pero con mano dura, dice, porque yo soy el representante de esas fuerzas extrañas o dioses, luego yo soy el que sé cómo tratarlos a ustedes. Y esta educación que se da en la infancia activa la función creadora a la que me remití antes, que es muy permeable al comienzo de la vida y no se cuestiona, como lo del ratón Pérez. No se cuestiona y ya queda grabada en la mente. Luego aprendemos desde muy niños que hay fuerzas, hay dioses que comandan el mundo, pero que gracias a los poderosos que son sus representantes, nosotros podemos controlar, ayudar a que esas fuerzas sean buenas o malas si nos portamos bien frente al poderoso. Continuaremos en esta línea de reflexión. Muchas gracias.